Hello, good afternoon from Barcelona. Good evening, good morning, depending on the region you are coming from. Thank you for joining us to the official event of the World Metropolitan Day. Today, on the 7th October, we celebrate what we started in November 2015 in Montreal with the Montreal Declaration, which was listing all the challenges and as well proposals from the metropolitan areas, looking at the century that is not only urban century, but it's a century of the metro areas, of the metro spaces. Metropolization is a process that is non-stoppable all around the world with different intensities, but it's happening all around the world. And today, we are, for 1 year more, we are celebrating together with UN Habitat this World Metropolitan Day within the month of the urban month that was promoted by UN Habitat. What we want to do with the Metropolitan Day is to create a space for reflection, for exchange, from learning from each other about the trends, the challenges, and the solutions that are being faced by the metropolitan spaces, regardless which is their own institutional arrangement. Could be capital city, a metro area, a province, urban region, but we all share these characteristics of metro spaces. Today, we're focusing on caring metropolises, framing recovery for all. We are still suffering the pandemic, and we're thinking is how this pandemic has affected our metro areas, and as well how these metro areas have been connecting with the other systems, territorial and urban systems within their own territories. I must say that today the session, you will have interpretation in French, English, and Spanish, so you can click the icon on interpretation down on the screen. We'll start with presentations from some high representative of Metropolis and sister organizations, and then we'll have time for open debate. We know that the COVID has confronted us. Maybe the COVID-19 pandemic has not shown us new problems in our cities. Maybe I don't know if that will be agreed by the Intendent of Montevideo or the Mayor of San Salvador or the Representative Vice President of Metropolitan Area of Barcelona. What it has confronted us is to the paradox of the urban developments that we have been carrying out so far. It has deepened as well the inequalities. It has also confronted to these models of cities that we were developing during the last years. In this sense, today we're going to rethink about how we can work out of this pandemic in a different way. Which are the connections and the solutions that we've been developing? And as said before, how we are connecting all these metro areas with the surrounding territories and the impact of these developments, of the urban developments of metro areas, not only within their own territory and their own municipalities, but as well with all the territories said before. We are going to try to ask two questions. One is, what are the key lessons learned from the pandemic to implement in global agendas? And the other one is, what are the social, economic, and environmental transformations in which metropolises should focus to become more resilient territories? Because this is a critical thing. One of the words that has been rising during these 2 last years is resilience. How we can make our cities, metro areas resilient, and not a resilience related only to environmental issues, but we have discovered that social, economic, and environmental issues go hand by hand in our cities, and especially if we want to fight against inequalities. So with much not further ado, I will start with a video address from our president, the mayor of Guangzhou, Mayor Wen Wuhui, who is currently the mayor of Metropolis. 尊敬的麦穆纳·莫哈德·谢里夫女士，各位同事、女士们、先生们、朋友们，大家好。2021年的世界大都市日活动，在世界大都市协会和联合国人机署的共同努力下，在世界各地的专家和朋友的热情参与中，今天即将落下帷幕。在此，我谨代表广州市政府，并以我个人名义，向各位致以诚挚的问候和衷心的感谢。世界大都市日活动在全球抗击新冠肺炎疫情和推动经济复苏的关键时刻举行。过去1周，来自全球各地的城市治理领导者、研究者和参与者，以共建城市韧性、疫情后关怀型都市构建为主题，相互交流城市治理做法，
探讨疫情防控经验，对促进全球大城市乃至世界各国携手应对危机、合作重振经济具有重要意义。最后，再次对世界大都市日活动圆满成功表示热烈祝贺，向所有参会嘉宾致以美好祝愿，向为本次活动辛勤付出的协会秘书处同事们表示衷心感谢。谢谢大家。With these words from our president encouraging us to keep on working together. As you know, Metropolis, as the World Association of Metropolitan Areas and Major Cities, we are working together to develop a space of cooperation, of learning, of exchange, in order to confront ourselves, to challenge ourselves, but as well to share solutions to urban developments and the governance of metro areas, spaces that keep changing all the time. We'll have 4 speakers today, from representatives from different cities, metro areas, and regions of the world. So we'll start with their presentations, around 5-6 minutes each one, and then we'll have time for the debate. So we'll get started. I'm sorry, I was forgetting to say something, that this is the main event of the World Metropolitan Day, but throughout this week, we've been organizing and supporting different events with academia, with other organizations, with other local governments, throughout the week, over almost 20 events regarding the World Metropolitan Day. And we're very happy that every year the participation and the commitment with the World Metropolitan Day is increasing. So now we just start with the speakers. We will start with Jordi Sánchez. He is the Vice President for Urban Policies in the Metropolitan Area of Barcelona. Bona tarda, buenas tardes. Thank you for joining us. Buenas tardes. Gracias por darme la palabra. Utilizaré el castellano como lengua oficial y quería empezar agradeciendo a Metrópolis y a Hábitat de Naciones Unidas la oportunidad de participar en este evento del Día Mundial Metropolitano, agradecer las palabras de su presidente y también de la organización, y saludar a los compañeros representantes de otras metrópolis globales del mundo. Y yo más que nada, y delante de las preguntas que habíais formulado y para abrir debate, sí que quería explicar, desde presentar un poco el área metropolitana de Barcelona, pero también hablar más que de la pandemia, de las situaciones de crisis y de los retos globales que tenemos que hacer frente desde las metrópolis. Y me quería referir también, más que mirar hacia el futuro, que es lo que tenemos que hacer, aprender también del pasado y mirar experiencias que habíamos tenido de circunstancias históricas, en este caso hablando de la emergencia climática que tenemos que hacer frente en la cuenca mediterránea y en los países del régimen estival y pluvial mediterráneo, pues tenemos experiencia haciendo frente a inundaciones y a riadas en nuestros ríos, y quería hablaros de un ejemplo que tenemos y de las causas que nos provocaron, aprovechando que el año que viene es el 60 aniversario de la famosa riada del 62 en el área metropolitana, en los ríos Besós y Llobregat, y sacar unas experiencias, unas lecturas y unas prácticas de lo que se hizo mal y de lo que debemos hacer bien y de lo que estamos haciendo bien para afrontar futuras crisis, no solo de la pandemia, sino de la emergencia climática que se nos viene encima. Si me permitís, dejarme introducir brevemente el área metropolitana de Barcelona, compuesta por 36 municipios, entre los que destaca obviamente realmente la ciudad de Barcelona. El área metropolitana ocupa esos 36 municipios, que son 3.247.000 habitantes a día de hoy, el que supone pues el 41% de la población de Cataluña y el 52% de su Producto Interior Bruto, concentrado en el 2% de la superficie de Cataluña, con lo cual pues la influencia y el hinterland de la ciudad de Barcelona pues afecta a toda esta macroregión europea del Arco Mediterráneo, y el entorno geográfico donde se localiza esta conurbación, esta metrópolis, pues se encuentra enclavado la ciudad de Barcelona entre dos ríos, el río Llobregat y el río Besós,
con el Parque de la Serralada de Collserola, el Parque de la Serralada de Marina y el Parque Natural del Garraf, encerclando esta ciudad. Y el ejemplo que os ponía de las inundaciones del año 62, el desbordamiento de los ríos, hay que entenderlo también por unas causas meteorológicas, por las condiciones de lluvias estacionales y de los incrementos del flujo de aguas y del riesgo de inundación que presentan estos ríos, estos regímenes fluviales, pero también hay que entenderlo en un contexto económico, histórico y social de unos años de desarrollismo y de crecimiento económico descontrolado en el contexto político de una dictadura como la dictadura franquista, que pasó de una autarquía fascista a un liberalismo económico capitalista que provocó unos fuertes crecimientos descontrolados económicos con una fuerte inmigración del campo a la ciudad o de las regiones del sur del Estado español, de Andalucía, de Murcia, al entorno de Barcelona. Y este crecimiento económico y este desarrollismo se produjo de manera descontrolada en un ambiente de corrupción política, sin buscar unas soluciones habitacionales a la gente que venía en masa a vivir ese entorno, y se ocuparon los lechos de los ríos, se ocuparon con viviendas unos ríos que en verano bajan prácticamente, sobre todo el Besós, el Ripoll, la ría de Sant Cugat y estos ríos de la cuenca del Vallès, que bajan prácticamente secos, fueron ocupados por la gente que venía a vivir sin tener una planificación previa. Y ese año, el año 62, como comentaba, pues se produjo una gran riada que acabó con la vida de más de 700 personas. Cuando buscamos las causas de esta desgracia o de estos eventos o de estas catástrofes que nos encontramos, evidentemente hay causas meteorológicas, pero no son las causas principales que provocan estas muertes y estas víctimas, sino que es esta falta de planificación urbanística y vinculada también a este ambiente de especulación urbanística y de corrupción política. Y eso yo creo que es el ejemplo que tenemos que tomar. ¿Qué pasó a partir de ese año 62 fatídico aquí? Pues que este crecimiento económico se desarrolló con una planificación urbanística, con unos mapas de riesgos de inundación, se consiguió aprobar el Plan General Metropolitano que ordenase este crecimiento en el área metropolitana de Barcelona, que se aprobó en el año 76, en el contexto del paso de la dictadura a la democracia. Y con eso se consiguió que estos ríos que habían sido devastadores para la población, pues sufriesen un cambio a positivo, primero pasando por una etapa de contaminación muy fuerte. El Besós llegó a ser considerado el río más contaminado de Europa, pero a día de hoy hemos conseguido que, primero con una política de seguridad, de encajonar los ríos y sus flujos con unas medidas de seguridad para minimizar los efectos nocivos cuando hay esas precipitaciones, y después conseguir que estos ríos sean un parque urbano allí donde hace falta, y una recuperación de la diversidad de la fauna también a día de hoy. O sea, estos ríos han pasado de ser una trampa mortal para los pobres desdichados que no tenían dónde vivir en su momento y que ocuparon estos espacios como solución habitacional en una época de crecimiento descontrolado. Hemos conseguido pues domesticar y regular estos ríos, que yo entiendo que hay que convivir con ellos y no podemos en esta nueva etapa imponernos a la naturaleza en absoluto, sino tener una mentalidad de sostenibilidad que nos haga ser respetuosos con ella y respetar sus flujos. Pero bueno, hemos conseguido a día de hoy tener unos parques fluviales que dan servicio a la ciudadanía y tener una recuperación de la diversidad de la fauna también en estos ríos. Y esto yo creo que es un ejemplo de esto se hizo en unas épocas, como os decía, a partir del Plan General Metropolitano del 76. A día de hoy estamos desarrollando los trabajos de un nuevo plan director urbanístico para toda el área metropolitana, que ya parte de estas bases, de esas experiencias y de estos trabajos también de que se hizo en su momento. El desarrollo económico del entorno de Barcelona se hizo con una mentalidad de los años 70
para controlar ese desarrollismo descontrolado y se hizo pues, unas prioridades también de soluciones habitacionales y de infraestructuras pensando en la movilidad del vehículo privado, del coche. Hoy en día tenemos que replantearnos unas ciudades que trabajan una movilidad activa y sostenible y no contaminante, evidentemente, y democrática y para todos. Pero sí que es verdad que hay ejemplos de planificación urbanística que nos han ayudado a minimizar estas crisis que tenía. Yo quería mirar para el pasado un poco, para mirar ejemplos de éxitos después para resolver problemas que habían y poner en valor la voluntad y la capacidad de hacer una planificación territorial, urbanística que sea positiva, que nos permita afrontar esta emergencia climática que tenemos enfrente, igual que hemos afrontado la situación de la pandemia. Tenemos que afrontar también las crisis que nos van a venir, que tenemos y que hemos sufrido ya y hemos tenido que tomar ejemplos de cómo gestionarlas. Y quería poner este ejemplo de la riada del año 1962 en los ríos Llobregat y Besós, en el entorno de Barcelona, para ver lo que no debemos hacer, que es atribuir a las causas meteorológicas únicamente de manera séptica y quitándonos la responsabilidad de encima de unas desgracias que hay que prevenir y evitar, y unos ejemplos de éxito de recuperación de estos lechos fluviales para convertirlos en parques de manera segura y respetando y recuperando la biodiversidad. Creo que desde las metrópolis tenemos una responsabilidad, una oportunidad de afrontar estos retos de emergencia climática, también una responsabilidad porque somos parte de este ecosistema y una parte importante y tenemos que aprender del pasado, de los errores y de lo que hemos hecho bien también para continuar haciéndolo y poner en valor la planificación urbanística, como decía, y los trabajos que hacemos. No sé si me he excedido del tiempo de presentación. A punto justo de cortarte, no quería ser maleducado. No, yo creo que has destacado varios elementos muy interesantes. Uno es que normalmente los sectores de población más vulnerables también se asientan en los territorios más vulnerables o con más riesgos, y por tanto eso es un elemento a tener en cuenta y es algo que vemos en muchas metrópolis y grandes espacios urbanos. El elemento de la planificación urbana estratégica como elemento clave, ¿no?, que es este manifiesto, cómo a partir de una buena planificación urbana estratégica se puede dar respuesta, y esas transformaciones de los espacios, ¿no?, esas transformaciones, y con incorporación de, aparte, ¿no?, de todo el tema de las personas en el centro, también esa incorporación, ¿no?, de elementos más de recuperar la naturaleza, ¿no?, recuperar espacios verdes y la transformación también de los espacios públicos, que pueden ser elementos también que doten de resiliencia al territorio. O sea, muchísimas gracias. Yo creo que algunos elementos los podremos recuperar en el debate luego. Je passe maintenant la parole à ma collègue et amie Ramatuka Sodier. En ce moment, elle est la conseillère des affaires politiques et relations internationales de CGLU Afrique, des cités des gouvernements unis de l'Afrique. Elle était auparavant aussi la secrétaire régionale pour l'Afrique des métropoles, donc elle connaît bien la réalité des métropoles africaines et toutes les affaires autour de la résilience. Donc, Ramatuka, merci d'être avec nous. Je sais qu'aujourd'hui, tu avais l'agenda très serré et tu devras partir en courant, mais merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Octavie, merci chers collègues, merci chers participants. Je voulais tout d'abord remercier ONU Habitat et Métropolis de nous donner l'opportunité de la célébration de la journée métropolitaine pour partager un peu nos expériences sur ce que nous sommes en train de vivre actuellement, la pandémie d'abord, qui a été une crise subite, qui a surpris tout le monde et qui a montré effectivement des fragilités dans tous les pays, autant dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, et qui nous donne aujourd'hui un prétexte pour élargir la vision sur les métropoles, sur la résilience dans les métropoles, sur la gouvernance. À l'entame de mon propos, je voudrais commencer par les enseignements de la pandémie. Les enseignements, c'est d'abord aujourd'hui un constat dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable, c'est que de toute façon, nous allons vers un retard, nous sommes en retard dans la mise en œuvre. Nous sommes en retard dans la mise en œuvre des ODD.
Ce retard, effectivement, parce qu'il y a eu la pandémie qui s'est présentée, mais un retard parce qu'en plus un des effets de la pandémie a été un manque de financement. Les États, les collectivités, les métropoles ont mis beaucoup de moyens dans la résilience même des pays, des territoires. Et comme ces flux financiers ont été mis en œuvre pour juguler un peu les effets de la pandémie, donc les collectivités ou les métropoles ont été obligées, dans la réallocation des ressources, de tout diriger vers l'urgence que constituait la gestion de la pandémie que sur tous les autres ODD qui ont été indexés. Le deuxième constat ou enseignement qui est très positif à mon avis, c'est qu'on a eu une réaction que j'appellerais, moi, vous m'excusez de la redondance, une réaction positive des territoires, des métropoles, des gouvernements locaux. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que dans une période de crise aussi subite, les États n'avaient pas plus de solutions que le niveau local. Et que le niveau local a été très vite organisé, que le niveau des territoires a très vite mis un dispositif d'accompagnement. Donc, c'est ce que j'appelle la réaction positive. En fait, on ne le savait pas trop et la pandémie a permis de voir que cette flexibilité au niveau des métropoles, au niveau des territoires, nous a permis de faire face. L'autre point qu'on peut souligner dans la mise en œuvre de la pandémie, de l'urgence, c'est tous les protocoles qui ont été mis très rapidement. C'est-à-dire qu'on a eu une réactivité, en tout cas que je trouve très positive. On a mis des protocoles qui auraient pris des années d'alerte et qu'on a rapidement trouvé des solutions. Et surtout la capacité des métropoles à nouer des partenariats. Je prends l'exemple de Dakar parce que je l'ai vécu en étant au niveau de la ville de Dakar comme directrice de cabinet adjointe technique. Et nous avons pu nouer des partenariats hors notre champ, c'est-à-dire très rapidement avec la société civile, très rapidement avec le secteur privé, très rapidement. C'est-à-dire un partenariat qui, en général, prend du temps, où il y a une défiance. Très rapidement, les gens se sont mis ensemble. Donc, on a une capacité de partenariat et la pandémie nous a permis justement de montrer qu'on savait faire mieux et plus. L'autre enseignement, c'est qu'on a autant des fragilités et ce que j'appelle des opportunités. Les fragilités, on les a vues, sociales, urbaines, économiques. Monsieur le maire, l'adjoint au maire nous l'a dit tantôt, dans les fragilités, nous avons toute la question du genre qui a éclaté à la limite, qui a été très visible avec toutes ces violences dans l'espace familial, la violence dans la rue. Donc, les femmes ont été vraiment victimes de violences et même les enfants. Et aussi cette fragilité au niveau économique. Si je prends le cas de l'Afrique, nous avons un tissu économique constitué, sans exagération, de 70% d'économie informelle et qui ont été très impactés parce qu'il fallait fermer, mettre les gens en confinement. Donc, du coup, on a eu beaucoup de pertes d'emplois dans cette cible, parce que dans cette cible qui s'adonne le plus souvent à l'économie informelle, c'est les jeunes et les femmes. Donc ça, en tout cas, la pandémie a mis en lumière ces problèmes. Les problèmes de logement, on en a parlé. Les problèmes d'alimentation. On s'est rendu compte, un sujet qu'on essaie de traiter au niveau des métropoles et aujourd'hui qui, à mon avis, doit attirer notre attention dans les fragilités au niveau des métropoles, c'est le système pas d'alimentation en tant que tel, d'approvisionnement. Donc, les systèmes alimentaires qui sont très fragiles. Les produits ne pouvant pas venir des campagnes vers les villes, on s'est trouvé tout de suite en rupture. Donc, autant au niveau des métropoles intra dans nos pays, autant de métropole en métropole ou de pays en pays, parce que le transport était bloqué, tout était bloqué, on s'est retrouvé devant des problèmes. Donc, je pense que ça aussi, c'est une des fragilités qu'on doit prendre à bras le corps. Maintenant, les perspectives.
au-delà des constats. Comme je le dis, la pandémie a permis de montrer la capacité d'adaptation ou de résilience, si vous voulez, des métropoles ou des gouvernements locaux. Parce qu'on a pu réagir très souvent, en tout cas en Afrique, on a pu très souvent réagir malgré le peu de moyens, on a réaffecté très rapidement des ressources, tous les budgets ont été revus et il y a eu un effort énorme financier des métropoles. Le deuxième point, qui est un des points de Métropolis et qu'il faut insister, c'est la gouvernance. Parce qu'on a eu une multitude d'acteurs sur une gestion de crise, donc on doit pouvoir continuer à travailler sur la gouvernance. Et le troisième, pour ne pas être très long, perspective, c'est vraiment repenser l'innovation dans la gestion des métropoles. Pourquoi je parle d'innovation? C'est-à-dire, on s'est rendu compte dans des périodes de crise climatique, sanitaire, que nous devons repenser tout le modèle d'offre de services publics à travers certainement la digitalisation que beaucoup ont mis en place, mais il y a plein d'autres, à mon avis, petites expériences qu'on pourra partager qui nous incitent à innover. Parce qu'aujourd'hui, c'est la pandémie, demain, c'est des crises d'autres natures. Donc, notre capacité à mettre de l'innovation dans l'offre de services par rapport aux populations, ça aussi, je pense que c'est une des perspectives pour lesquelles Métropolis doit réfléchir. En tout cas, je remercie tout le monde. Et le design des villes, l'adjoint, monsieur le maire, a beaucoup insisté sur le design de nos villes, comment on fait l'implantation, comment on planifie. Ça aussi, ça a été un point faible, en tout cas dans les villes africaines. On le savait déjà, mais il faut qu'on puisse mettre le curseur et continuer à travailler autour de ces questions. Donc, c'est les quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Et encore une fois, m'excuser de ne pouvoir suivre tout le webinaire à cause d'une urgence qui s'est présentée. Merci, Octavie. Merci beaucoup, Ramatuka. Je pense que tu as souligné beaucoup de choses, mais il y a des choses assez intéressantes. Là, c'est la question des maires et mairesses toujours à l'avant-garde, même d'offrir des réponses à la citoyenneté, quelquefois sans avoir les ressources. Aussi, la question de la résilience liée à la question économique. Si on n'est pas capable de résoudre la question économique, on ne peut pas vraiment répondre aux questions de résilience. Et aussi, la gouvernance au cœur de la résilience et de chercher des modèles de gouvernance innovateurs. Maintenant, yo paso la palabra a la intendenta Carolina Cosi, intendenta de Montevideo. Sé que también tiene una agenda muy apretada y por eso le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros, que haya esperado. Y adelante, ¿cuál es la perspectiva de Montevideo en esta cuestión, ¿no?, de gran ciudad? Más Montevideo con una peculiaridad, ¿no?, en un país como Uruguay, que es pues Montevideo un centro donde acoge la mayoría de la población, es un centro económico, ¿no? es una ciudad importante con un peso también regional. Y cómo se han dado estas respuestas a la resiliencia y cómo imagina, ¿no?, su Montevideo de futuro tras la pandemia. Muchísimas gracias por esta cálida introducción y muchísimas gracias por la invitación en un panel tan destacado. Quiero agradecerle a Metrópolis y a ONU Habitat por la invitación y quiero agradecer a mis compañeros de panel por las valiosas contribuciones que acabo de escuchar de Barcelona y temo pronunciar mal el nombre de la compañera Ramatuka, supongo. Muchísimas gracias por las contribuciones. Voy a tratar de ser breve y de contar un poco en qué está Montevideo en esta crisis económica, social y sanitaria, ¿verdad? Como ustedes saben, América Latina es uno de los lugares más urbanizados del mundo. Más del 80% de la población de América Latina vive en ciudades, lo cual nos trae a los latinoamericanos en algunos sentidos una ventaja, pero en otros muchos enormes desafíos, ¿verdad? Estamos hablando de resiliencia y creo que la resiliencia tiene sentido desde el momento en que es una resiliencia para que nada nos aparte de los objetivos humanitarios que nuestras funciones implican. No es una resiliencia para dejar pasar la realidad, sino para mantener el afán y la posibilidad de cambiarla. Esta crisis sanitaria, nosotros pensamos que ha puesto a prueba eso,
en Montevideo y en varias ciudades, por supuesto en todo el mundo, porque el virus es equitativo con todo el mundo, pero los efectos de la pandemia no lo son y no afecta por igual a todos los sectores de la sociedad. Se suele decir que las ciudades y las metrópolis tenemos un ABC que tiene que ver con la gestión de residuos, con el alumbrado y con la caminería, ¿verdad? Un 1, 2, 3, que son las funciones principales. Nosotros, personalmente, no hace un año todavía que hemos asumido el gobierno de Montevideo, pero antes de asumirlo, eso fue entre septiembre del año pasado, cuando ganamos las elecciones, planteamos que íbamos a llevar adelante un nuevo ABC. Un ABC, un plan ABC que fuera especialmente dirigido a concurrir todos los esfuerzos del gobierno de Montevideo a mitigar los efectos de la pandemia. Y este plan tiene 5 ejes: trabajo, territorio, alimentación, igualdad y salud. En trabajo hemos desplegado una gran cantidad de medidas, la generación de puestos de trabajo transitorio, incentivos fiscales, las propuestas de obras de infraestructura, ¿verdad? Lamentablemente nosotros no tenemos pleno, a pesar de que tenemos buenas condiciones y tenemos larga trayectoria con los organismos multilaterales, finalmente la aprobación de la deuda pública la tiene que dar el gobierno nacional y eso todavía no lo hemos obtenido, pero creemos que hacen falta proyectos de infraestructura que cambien a la ciudad, que la pongan, por ejemplo, bien del lado de la movilidad eléctrica. Uruguay es un país que durante años logró cambiar su mix eléctrico. Más del 98% del mix eléctrico del Uruguay es renovable y tenemos excedentes energéticos, sobre todo provenientes de la energía eólica durante la noche, o sea que tenemos realmente condiciones de base muy buenas para promover la movilidad eléctrica. Así que en el elemento trabajo hemos hecho acciones de mitigación con puestos de trabajo transitorio, con exención impositiva, pero también infraestructurales, donde hemos hecho propuestas al gobierno nacional. En el área de territorio, en toda la franja periférica de Montevideo, y acá me acerco mucho más al tema metropolitano, que es el área de población más vulnerable, hemos desarrollado una gran cantidad de acciones de caminería, de construcción de pluviales para drenaje, para desagote, de iluminación, de cambio de las líneas de transporte urbano para que lleguen a zonas donde nunca antes habían llegado. En el área de alimentación, en Uruguay se ha dado un fenómeno que responde a su larga tradición de organización social. Uruguay tiene una central única de trabajadores, una central única de estudiantes, una tradición de movilización, y eso ha hecho, desde mi humilde punto de vista, que aparecieran durante la pandemia, frente a la masiva pérdida de puestos de trabajo, lo que se llaman ollas populares. Hay alrededor de 400 organizaciones barriales que se organizan para recolectar alimentos, cocinar y repartir. En el componente alimentación de nuestro plan ABC hemos provisto insumos para la cocina, elementos higiénicos, guantes, delantales y comida, toneladas de comida a alrededor de 300 ollas y merenderos en Montevideo. En el componente igualdad hemos hecho especial énfasis en la atención a la violencia basada en género. Hemos aumentado los locales que tenemos que reciben y acogen digamos, en los primeros momentos, cuando una mujer es víctima de esta atrocidad, y hemos puesto un servicio legal integral de asesoramiento que no solo ayuda a la mujer a hacer la denuncia, sino que la rodea, porque mujeres en esta situación tienen problemas con la tenencia de hijos, tienen problemas laborales, hay un cúmulo de temas legales y estamos rodeándolas en asesoramiento legal, y hemos generado una unidad que está disponible las 24 horas para incluso tomarse un taxi, irla a buscar y acompañarla a hacer la denuncia, porque sabemos que la denuncia basada en género lamentablemente no tiene horario de oficina. El otro componente es el componente de salud. Acá nuestro gobierno tiene a nivel local la competencia de la salud, es una competencia nacional, pero Montevideo desde hace años tiene 23 policlínicas territoriales con una honda penetración social y territorial.
Ahí hemos desplegado una enorme cantidad de medidas. Hemos ayudado con la vacunación, con el hisopado, hemos creado un fondo de medicamentos para cuando faltan medicamentos en la salud pública, hemos generado un plan contra la malnutrición infantil y bueno, seguimos en ese rumbo. Esto básicamente es cómo hemos reaccionado frente a esta urgencia que es mucho más que sanitaria. Yo quisiera brevemente, como tengo poco tiempo, hacer algunos aportes con respecto a las preguntas que tú planteaste al principio. Voy a ser muy breve, ¿no? Tú planteabas cómo pueden superar los desafíos de sostenibilidad creando espacios y políticas más solidarios. Acá, breve reflexión, siempre parada en el plan ABC, o sea, eso lo tenemos que hacer. Pensamos que iba a ser un plan de urgencia, hemos entendido que los efectos de la pandemia no son transitorios y por lo tanto esto va a seguir como un plan de gobierno en todo nuestro periodo. Pero hablando de crear sostenibilidad y espacios más solidarios, pensamos que hay un aspecto que tiene que ver con la creación de espacios públicos que se han develado. Siempre supimos en las ciudades la importancia de los espacios públicos, ¿verdad? La importancia social de los espacios públicos. Más que nunca, el alimentar los espacios públicos, tomar los que ya tenemos y levantarlos y generar nuevos, creo que es muy importante y es a lo que Montevideo se va a focalizar en los próximos meses, más que nunca, ya hemos comenzado. Pero también espacios sociales. Nosotros venimos, los gobiernos de Montevideo, creando espacios de participación del tipo presupuesto participativo, otros espacios como Montevideo Decide, y hemos incorporado una forma de desarrollar los proyectos de la ciudad muy participativa. Nosotros, cuando vamos a desarrollar una estrategia nueva, estamos reuniéndonos a través de Zoom, con mucho trabajo, recién ahora recuperando la presencialidad, con todas las comisiones de vecinos y contándoles el proyecto, escuchando sus opiniones y teniendo un ida y vuelta con el territorio, con las autoridades del tercer nivel de gobierno, concejales y demás, pero sobre todo con los vecinos. De manera que cuando el proyecto llega, es una buena noticia, pero no es una novedad. En eso vamos a continuar construyendo participación como una hormiguita, llevando los grandes proyectos de la ciudad con muchas reuniones de Zoom, cubriendo todo el territorio donde ese proyecto va a instalar. Ahora, por ejemplo, hemos planteado un proyecto urbano y social para lo que es nuestro casco histórico. Bueno, la Facultad de Arquitectura nos acompaña en la creación de talleres para munir ese proyecto de la participación necesaria. La otra pregunta que tú planteabas son las transformaciones sociales, económicas y ambientales en que las metrópolis deberían enfocarse para convertirse en territorios más resilientes. Sin duda, el cambio climático desde nuestro humilde punto de vista. Para eso Montevideo hemos desarrollado en estos meses una estrategia que se llama Montevideo Más Verde, que tiene una gran cantidad de componentes, porque a veces en las ciudades más avanzadas no, pero por lo menos en Montevideo sí pasaba. Cuando hablábamos de medio ambiente nos centrábamos en la recolección de residuos. Y nosotros creemos que tiene que tener, por supuesto, un encare multifacético, que va desde la promoción de la movilidad eléctrica, un cambio en la estrategia de la recolección de residuos. Nosotros hemos visto que diferentes barrios requieren diferentes soluciones para tener los mismos resultados. Y también un afán de generar información. Las primeras medidas que tomamos al asumir fue abrir los sets de datos. Tenemos una política Open Data, hemos abierto los sets de datos digitales de movilidad, los de limpieza, estamos generando información y cada proyecto que llevamos adelante nos preguntamos qué elemento de generación de información tiene para acumularlo, para medir los resultados y para abrirlo. Así que, sin duda, un aspecto importantísimo es el encare medioambiental y el cambio cultural. Para terminar, voy a dejar una experiencia nueva que estamos llevando adelante. Nosotros entendemos que todo el esfuerzo que tenemos que hacer por el ambiente, sin duda
Sin duda hay una gran responsabilidad de la ciudad, del gobierno de Montevideo. Pero sin duda también, para que sea sustentable, tenemos que tener una gran participación de la ciudadanía y un gran acuerdo en que lo que vayamos llevando adelante sea sostenible y cuidado. Entonces llevamos adelante un proyecto que fue un ensayo, que fue en 5 plazas de la ciudad, quitar todas las papeleras y quitar de las calles que rodean a las plazas todos los elementos para poner residuos. Lo cual parece una locura, quizás lo sea, pero en estas 5 plazas tuvimos una actividad muy intensa con el barrio, les dimos, tenemos gente nuestra otorgando bolsitas lavables para que puedan poner los residuos, y tenemos un equipo móvil de limpieza munido de escoba y elementos para limpiar, y realmente hace 2 meses de esto, y el proyecto ha sido un éxito. Hemos sacado fotos de lo que eran las plazas antes, donde las papeleras se volvían un vertedero de basura de todo tipo, exultantes de basura, no de papelitos. Y ahora tenemos el resultado de un esfuerzo muy conjunto y muy apretado entre nosotros y el barrio para mantener el espacio público limpio, porque es el espacio donde de alguna manera se desarrollan elementos importantes de la democracia que tenemos que defender todo el tiempo. Como nos ha ido bien, lo vamos a multiplicar a 5 plazas más y a 5 plazas más. Quería compartir esta experiencia como algo muy micro, pero que en realidad va dirigido a un esfuerzo ciudadano de un cambio de mindsetting, digamos, que tiene que ser nuestro, pero también de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias de vuelta por darme la oportunidad de escucharlos y de compartir nuestras experiencias. Muchísimas gracias, Intendenta. Como ven, estoy dejando a todos los participantes porque creo que están diciendo elementos muy, muy interesantes, que más tiempo del que les había anunciado al principio, pero creo que no era correcto interrumpir a nadie. Elementos, yo creo, un elemento que ha dicho al principio muy interesante, de que no estamos hablando de una crisis sanitaria, ¿no? Si es una crisis económica y social, puede que desencadenada por un elemento sanitario. Y justo esto liga con un trabajo que estamos haciendo con ciudades y gobiernos locales unidos, CGLU y la London School of Economics, que es analizando los nuevos modelos de emergencia y cómo estos modelos de emergencias y crisis afectan a la gobernanza, y estamos en estos modelos son crisis y emergencias complejas, ¿no? Donde los elementos económicos, sociales, se juntan con lo sanitario, con lo ambiental, y por tanto necesitamos aproximaciones, como usted presentaba, mucho más holísticas y diferentes, ¿no? Interesante que también coincide con lo que el vicepresidente del área metropolitana de Barcelona decía, ¿no? De la planificación estratégica urbana, los cambios que hay que hacer en la planificación para que los más vulnerables dejen de ser vulnerables ante situaciones de crisis, de resiliencia, ¿no? Y cómo la resiliencia o crear resiliencia va de la mano de luchar contra las desigualdades en el propio territorio. Pasamos la palabra ahora al alcalde de San Salvador, el alcalde Mario Durán, cuando quiera. Adelante. Bueno, un saludo a todos, fuerte abrazo. Disculpen ahí que tuvimos un problema técnico al iniciar, pero bien, hemos estado escuchando con mucho interés a todos nuestros colegas. Un fuerte abrazo a cada uno de ellos. En El Salvador, bueno, nosotros en la pandemia, quiero aclarar algo, nosotros somos alcaldes desde hace 5 meses nada más, hemos ganado las elecciones, hemos iniciado pues este nuevo periodo, que aquí son 3 años. Antes de esto me fungía como ministro de Gobernación, el ministro de Gobernación más joven de todos los tiempos de mi país, y me tocó afrontar la pandemia. Una situación bastante complicada porque también desde el Ministerio de Gobernación se miraba todo lo que es protección civil nacional. Nosotros hemos ayudado desde ese espacio también a las alcaldías antes de ser alcalde, y bueno, hemos seguido con este esfuerzo. ¿Qué sucedió para nosotros aquí en El Salvador? Bueno, El Salvador es un país de retos. Yo quisiera hablarle de grandes éxitos, pero es un país de muchos retos. Nosotros estamos afrontando pues una situación de que desde hace muchos años pues es la realidad de El Salvador, que donde yo vivo, que es la desigualdad. Nosotros hemos iniciado fuertemente un programas sociales a todos los niveles, y en cada uno de los ministerios, en cada una de las alcaldías del país, para generar igualdades. Ahora bien, la pandemia nos tocó el 31 de diciembre, en mi caso, del 2019. Recuerdo perfectamente cuando el ahora presidente del país, Nayib Bukele, me llama y me dice, murió una persona en China. Y yo, ¿qué sucede con eso? Bueno, resulta que desde ese momento él nos solicita hacer un
comité ampliado de protección civil que abarque salud, y para el 16 de enero del 2020 nosotros ya teníamos pues nuestra comisión, y desde entonces empezamos a trabajar. El COVID-19 no había sido una realidad para ninguna otra parte más que en China, y nosotros ya estamos viendo esta situación aquí. ¿Por qué hago esta historia? ¿Por qué hago esta historia? Porque para nosotros la prevención fue precisamente el eje principal de todo lo que nosotros vivimos y por qué estamos hoy como estamos en El Salvador. Hoy por hoy, pues todos nuestros ciudadanos están vacunados, están por tener la tercera vacuna en El Salvador. Las alcaldías, mi alcaldía, colabora precisamente en eso, está dando partidas de nacimiento incluso a los menores de manera gratuita para que todos puedan acceder a la vacuna. Si no, pues sería muy complicado porque tiene un costo y muchas familias de escasos recursos no pueden generar este pago. Desde ese momento nosotros iniciamos con un proceso bastante grande. Recuerdo perfectamente que fuimos el primer país en entrar en cuarentena, y solo fuimos el segundo país después de Italia en cerrar nuestro aeropuerto nacional y cada uno de los aeropuertos del país, precisamente para proteger a nuestra población. Muchas de las personas aquí en El Salvador creían que era un absurdo y que no deberíamos de haberlo hecho. También empezamos a hablar sobre el uso de las mascarillas en aquel momento, y muchas personas saltaron y dijeron que eso no debería funcionar de esa manera porque iba a generar dióxido de carbono y no tantas, una serie de cosas que nos señalaron. Fue una cosa bien complicada. Pero a nosotros, pues toda esta crítica y todos estos señalamientos, sobrellevamos toda esta situación y empezamos a generarle condiciones a nuestro país. Al entrar en cuarentena y al ser un país tan pobre, tuvimos que velar por todas las personas, por toda la población. Entonces creamos un programa de alimento nacional en el que cada persona, cada salvadoreño de cada casa, en cada hogar, tenía una caja de alimentos bastante completa para poder llevar cada una de estas semanas de cuarentena. Y esto sucedió alrededor de 4 meses. Empezamos a hacer la primera entrega, la segunda entrega, la tercera entrega. Mientras nosotros estamos haciendo eso, empezamos a crear nuevos hospitales y un nuevo equipo médico a nivel nacional. El Salvador solo tenía 36 UCIs, es decir, de cuidados intensivos para afrontar la pandemia cuando nosotros llegábamos al gobierno. Y cuando la pandemia inició, empezamos a crear hospitales y a generar espacios para médicos, y ahora nosotros tenemos 2.000 UCIs y hemos llegado a colaborar incluso con países como Costa Rica, que vieron saturadas sus hospitales, y trajimos a costarricenses aquí a ser atendidos a El Salvador. En nuestro programa de alimentos ya no solo fue nacional, sino que también en situaciones de crisis los llevamos a Guatemala y Honduras, que son nuestros vecinos. Son situaciones que nosotros pues realmente no habíamos vivido nunca, porque El Salvador era conocido más que todo por un país que extendía la mano para pedir ayuda, y por primera vez en la historia de nuestro país nosotros estamos otorgando ayuda. Y no es algo sencillo, no ha sido nada fácil. Realmente la situación para nosotros, por la economía de El Salvador, se nos complica, pero hemos tenido que ser muy creativos en cada una de las acciones que hemos tomado. El gobierno central se redujo muchísimo, también todo lo municipal se redujo a su mínima expresión. Llevamos a todos los adultos mayores y a todas las personas con enfermedades crónicas a sus hogares, y no permitimos que trabajaran en ese momento. Siempre se les pagaba y siempre se les mantenía, pero nosotros empezamos a crear todo ese programa social alrededor de salvar vidas. Hoy por hoy El Salvador tiene el menor nivel de fallecidos a nivel de Latinoamérica, y también tiene en la región pues el mayor índice de vacunación por persona. Nosotros hemos extendido todo este programa en el transcurso de estos pues 2 años ya de pandemia, ¿verdad? Que casi llevamos, y ha sido bastante fuerte. Desde la alcaldía de San Salvador nosotros estamos llevando a todas las comunidades de alto riesgo pues equipos de bioseguridad, kits de bioseguridad en cada una de las entradas y salidas. Nosotros también tenemos equipos médicos, y nosotros estamos hablando que el nivel de pobreza en El Salvador es bastante alto, y nuestras comunidades pues a efectos de la guerra, porque ustedes saben que El Salvador vivió una guerra en los 80 y terminó en el 92, pues todo el campo se desplazó al área metropolitana. Nosotros vivimos con esa realidad, y todas nuestras personas viven, una buena cantidad de personas viven a las orillas de los ríos, de las quebradas, en un gran nivel de vulnerabilidad. Y es por eso que nosotros tenemos que atenderlas, porque ellos pues no están pensando en pues salvarse del COVID-19,
sino en cómo van a comer el día con día, y por eso es que todos los programas sociales que se han implementado en El Salvador resultan fundamentales precisamente para esto. Desde las municipalidades, desde la metrópolis, nosotros hemos encargado de llevar toda esta asistencia médica y llevar todos estos equipos de bioseguridad a cada uno de estos espacios, y con eso poder salvar vidas. Ha sido una tarea titánica. Realmente la situación en El Salvador, pues hoy por hoy, les puedo decir, en el tema COVID, es algo que a nosotros nos hace sentir orgullosos por el trabajo que hemos realizado. Igual se pierden vidas, como lo dijimos hace muchísimo tiempo. Una vida vale todos los esfuerzos de este gobierno, tanto el municipal como el central, que nosotros estamos muy bien coordinados, y esa integración y ese poder pues trabajar en equipo nos ha permitido pues extender todos estos esfuerzos, dejando a un lado por cualquier diferencia. El trabajo se generó de esa manera, incluso cuando nosotros estábamos al frente del Ministerio de Gobernación y las alcaldías pues eran de la oposición. Nosotros trabajamos directamente entregándole alimentos a las alcaldías, llevando y generando estos programas sociales, lo cual nos permitió pues llevar pues a todos los lugares y a todos los rincones de El Salvador esta ayuda. No solo eso, pues nosotros hemos ampliado pues cada uno de nuestros hospitales, hemos mejorado todo el sistema de salud, y por hoy El Salvador está mejor que nunca en este aspecto. Todo esto a un costo, ¿no? Y todo esto también tiene que ser pues llevado con mucho criterio y con mucha madurez. Pero al final ha sido bastante importante para nosotros. Nos ha tocado enfrentar a través de estos últimos tiempos pues grandes crisis por el cambio climático. El Salvador es un país muy vulnerable, con muchos ríos, con muchas quebradas, y como nuestras personas se asentaron precisamente en estos espacios, a nosotros nos resulta pues un reto año con año, porque cuando viene el invierno, que es muy copioso y que dura 6 meses aquí, hay inundaciones que hacen perder hogares completos, que se meten en las residencias. Las personas literalmente nadan en los ríos hasta el techo de sus casas para salvar sus vidas con sus hijos. Y esta es una situación que nunca fue atendida a través de los años y que se fue generando y se fue incrementando. Ahora nosotros pues tenemos un programa social precisamente para rescatar todos estos ríos. Escuchaba con mucho interés a nuestro par de Barcelona, quien hablaba sobre todo lo que hicieron. Quisiera decirles que nos encontramos en esta etapa, pero nosotros estamos apenas iniciando ese proceso. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que estas personas no pueden seguir en estas condiciones. Estamos hablando de miles, de decenas de miles de personas que viven esto todos los años, y ha sido esto permanentemente y cada vez es peor, precisamente por la situación que vivimos con el clima. Somos muy conscientes de ello, nos ha tocado verlo de primera mano, nos ha tocado estar ahí con las personas que pierden todo año con año, y ahora pues este proceso para nosotros nos resulta fundamental, porque creemos firmemente que si nosotros podemos invertir y generar pues que estos espacios se recuperen, que estos ríos se recuperen, que esta diversidad se recupere, nosotros vamos a estar haciendo una diferencia. Estamos conscientes de que para nosotros en El Salvador, a pesar de que es un país bastante verde, con muchísimos espacios bellos, etcétera, es un lugar que la vulnerabilidad no se da porque el agua corra por los ríos, sino que porque nuestra gente se encuentra en los ríos. Entonces, al tener muy consciente de que esto no va a cambiar, porque las personas no se quieren retirar de ahí, porque El Salvador es muy pequeño, porque el área metropolitana acoge a la mayoría de personas, porque estas personas no van a regresar al campo, aunque se presenten programas, porque ya no son campesinos, porque ya están acostumbrados a la zona urbana, porque ellos se han desarrollado aquí. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que recuperar ahora los espacios y crear espacios seguros para ellos. Y todo esto es un esfuerzo pues que se tiene que llevar tanto de la metrópolis integrado con el gobierno central, porque de otra manera sería imposible. Ahora, el trabajo que se realiza por ellos pues, nos va a costar muchísimo tiempo, nos va a llevar trabajo, años, pero estamos seguros que ya iniciado este proceso, pues vamos a generar mejores condiciones para cada una de estas personas. El trabajo que se ha hecho a través de estos años, y yo lo veo todo integrado, pues porque la pandemia nos hizo ser más creativos en El Salvador. A la falta de recursos nos hace más creativos y también mucho más solidarios. El Salvador se solidarizó, la persona, el salvadoreño se solidarizó, y también encontró en estas últimas crisis de lluvia, porque nosotros tuvimos una tormenta aquí que se llama Amanda y Cristóbal, que fue apenas el año pasado, que generó destrucción por todas partes. También nos hizo ver con mucha claridad de lo que nosotros tenemos que enfrentar hoy. Por eso les decía a un inicio, nosotros estamos hablando de un país de retos, y tal vez no pueda ser un ejemplo para toda
el área y para todas las metrópolis. Lo que sí les puedo decir que hoy por hoy El Salvador es reconocido en la región por ser el país que está solidarizándose, por ser el país que está afrontando la pandemia de mejor manera, por ser el país que también está rescatando los espacios verdes precisamente para la población. Escuchaba también a nuestra colega de Montevideo y alcalde, aunque son cosas pequeñas. Siento mucho, pero tengo que interrumpirle para poder tener tiempo de una última pregunta rápida y las conclusiones. Lo siento interrumpir, pero mejor lo que va a decir lo podemos recuperar ahora. Yo creo que ha dicho hay un elemento que creo que ha salido en todas las intervenciones, que es, ¿no? Volvemos a ese elemento de población vulnerable, desigualdades, vinculado a la resiliencia o no resiliencia de un territorio. Y un elemento nuevo que ha introducido, que a lo mejor vincula con lo que decía Ramatuca, ¿no? De los modelos de gobernanza, ¿no? Ha hablado de la cooperación entre los diferentes niveles de administración, entre la cooperación a nivel de territorio también, que ha sido uno de los elementos que desde Metrópolis lo hemos visto que muchas de nuestra membresía, muchas veces había problemas a aplicar ciertas iniciativas o reaccionar rápidamente por el tema de los límites administrativos, los límites competenciales, los límites territoriales y también la gobernanza vertical, ¿no? Y esa desconfianza que a veces hay entre administraciones y especialmente en los entornos metropolitanos, que a veces son como actores un poco disruptivos, ¿no? O pueden ser actores disruptivos. Y luego, bueno, que reconocidos, ¿verdad? Yo conozco también de primera mano la cooperación que existe histórica entre la COAMS, el área metropolitana de San Salvador y el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Que es una cooperación histórica y que están participando dentro de Metrópolis en muchos proyectos conjuntamente. Para acabar, just last question would be, which is the learning thing that you've got from this pandemic in terms of transformations that your territory needs, or something that you need to improve in your territory, or you need to take into account for being more resilient? So we can go back to Vice President of Metropolitan Area of Barcelona, Jordi Sánchez. 1 minute, sorry. Sí, yo felicitar a los ponentes y no solo por su intervención, sino también a los alcaldes, a la alcaldesa de Montevideo y de El Salvador por vuestra reciente elección y vuestro empuje para afrontar estos retos que son enormes como vemos y como decíamos. Yo destacar y un poco desde la experiencia, por lo que comentabais de la gobernanza y de esta complejidad del mapa competencial de distintas administraciones y de distintos actores, yo ponía en valor en mi primera intervención la necesidad de la planificación estratégica, la planificación territorial, la planificación urbana, con los ejemplos que habéis puesto también de San Salvador, de esta ocupación de los flujos fluviales por parte de la población, porque afrontáis una situación de emergencia y una coyuntura pues, que es grave. Yo creo que se hace necesaria esta planificación, pero para que esta planificación sea efectiva, yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre los expertos y la academia y los que tenemos la capacidad legislativa. Porque las políticas públicas deben ser transformadoras y para eso deben estar bien hechas, pero que se puedan llevar a cabo y que sean realistas. No nos podemos quedar solo con un modelo teórico ideal que no se puede implementar, sino que tenemos que implementar cambios reales, transformadores, que hagan frente a esta coyuntura de crisis y a esta situación de emergencia que es coyuntural, pero que también es estructural. Y hay que hacer frente a las problemáticas urgentes, pero también a las trascendentes, por decirlo de una manera. Y en este mapa de gobernanza hay que buscar unos consensos, y los consensos primero deben ser institucionales y territoriales. En el caso del área metropolitana, como os decía, pues con las distintas administraciones y distintos actores en este mapa de gobernanza, empezando por los ayuntamientos, las municipalidades, el área propia área metropolitana, la Generalitat de Cataluña, el Estado español. Por lo tanto, un consenso territorial, pero también un consenso de estos expertos, de estos técnicos, un consenso político y también un consenso ciudadano, porque este consenso ciudadano, pues los movimientos sociales y las necesidades de nuestros vecinos y vecinas pues deben estar recogidos. Y en el ejemplo en el caso del proceso de redacción del nuevo plan director urbanístico que hace la área metropolitana, se está trabajando por parte de un equipo redactor que tiene la experiencia y el conocimiento y también tiene la competencia legal para hacerlo, pero contando con estos consensos políticos, territoriales, institucionales y sociales.
y también la alcaldesa de Montevideo hablaba de quitar las papeleras, que era un proceso participativo que debería generar un cambio cultural también, y esto es importante también, contar con la ciudadanía y hacerla responsable también, porque al final responsable también la ciudadanía debe ser responsable y es la manera de que no tengamos una visión paternalista desde la administración, que yo entiendo que para hacer frente a crisis como las que estás haciendo frente, comentaba el alcalde de San Salvador, pues se debe actuar, y actuar se debe hacer desde el liderazgo y desde la determinación. Pero también cuando podamos responsabilizar a la ciudadanía es lo que nos da legitimidad y lo que hace que estos cambios sean transformadores y permitan esos cambios culturales a los que hablaba la alcaldesa de Montevideo. Yo no me he referido mucho a la pandemia como una crisis a afrontar, que sí que lo es evidentemente, pero lo entiendo como un detonante también y un punto de inflexión para hacer frente a otras crisis y a otras transformaciones necesarias que debemos afrontar, y los retos globales a los que nos hacemos frente, que deben ser afrontados desde los ámbitos metropolitanos como un actor global causante y que debe ser parte de la situación, del reto, de la dificultad, pero debe ser parte de la solución, sin duda. Agradecer también la posibilidad de participar y de compartir experiencias, que seguramente vivimos realidades muy distintas, pero que hemos pasado por lo mismo todos y pues tenemos mucho que aprender unos de otros. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que la complejidad de los entornos metropolitanos, ¿no?, más allá, y de las grandes ciudades, más allá de la ubicación y de los recursos que se tengan, son muy parecidos, ¿no? Son entornos complejos, por todas las razones que se han expresado hoy. No sé si la intendenta todavía está con nosotros para responder a esta pregunta, ¿no?, de qué aprendizaje o qué elemento es el que se llevan y el que van a aplicar de cara a futuro. Y decía que se comentaba, ¿no?, que ese plan de acción que habían desarrollado solamente para hacer frente a la pandemia lo van a tener que continuar implementando, ¿no?, a varios niveles de movilidad, de salud, de alimentación, de trabajo. Si no se va conectando, podemos pasar al alcalde de San Salvador. Brevemente, ¿cuál sería el elemento, ¿no?, que se llevan de todo este proceso por culpa de la pandemia que vincula a transformaciones, ¿no?, de su ciudad y de su entorno metropolitano? Soluciones que nosotros demos, que todas las políticas metropolitanas e instrumentos de gestión deben estar precisamente construidos bajo las demandas reales de la población. Es fundamental. Nosotros hemos estado trabajando alrededor de estos últimos meses con el equipo técnico del COAMS y del OPAMS, precisamente para darle respuesta a todas estas interrogantes. Creo firmemente y también comparto con Jordi el tema de un gobierno paternalista. No debe de ser solamente eso, debe de involucrar también a la población, a la ciudadanía. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este país en San Salvador en específico, en la capital y en sus alrededores, en la metropolitana, uno de los grandes conflictos es el tema basura, por ejemplo, que cualquiera de estos, de los miembros de este foro seguramente tienen superado en sus países, o tal vez no, pero en este país sigue siendo un elemento de problema, porque es un elemento contaminante, porque es un elemento que no nos permite progresar por muchas razones. Y es increíble porque, por ejemplo, yo tengo 2.000 empleados, solamente 2.000 compañeros de trabajo en la alcaldía de San Salvador, solo en una alcaldía de las 14 que componen el área metropolitana, 2.000 personas encargadas para la limpieza de tragantes, tuberías, ríos, quebradas, algo que no debería estar sucediendo. Entonces, hacer parte de la ciudadanía es uno de los procesos más importantes que nosotros de cara al futuro tenemos que afrontar. Hemos estado precisamente en un tema de educación, me sentía muy, escuchando a la alcaldesa de Montevideo cuando decía que habían regalado las bolsitas, que habían hecho lo de las papeleras. Es acciones que nosotros incluso estamos tomando, son acciones pequeñas realmente, pero nosotros tenemos que entender que hay 2.000 personas trabajando en la recolección de residuos cuando deberían de estar en función de otras acciones, reforestando, generando mejores condiciones en las residencias, etc. Entonces, ese es el trabajo que nosotros queremos hacer, el compromiso de la ciudadanía, y ese trabajo siempre integrado entre gobierno central y alcaldías nos van a permitir juntos todos salir adelante en las próximas acciones. Es elemental que nosotros trabajemos en función de ello, porque la ciudadanía que no se compromete y que no establece un vínculo con la ciudad no permite que avance. Así es. Gracias.
Me alegro de escucharle lo que dice el alcalde, también el vicepresidente. De hecho, uno de los lemas del Plan de Acción Estratégico de Metrópolis actual 2021-2023 es la escucha activa, ¿no? La gobernanza desde la escucha activa de los actores y también de la ciudadanía, que muchas veces en grandes entornos urbanos, la ciudadanía está muy desapegada, ¿no? del gobierno y de la realidad metropolitana de la ciudad. No tenemos más tiempo, tengo que pasar a las conclusiones. I give the word now to Remy Sechiping. He's the Chief Policy Legislation and Governance. He's the Chief of the Policy Legislation and Governance section of UN Habitat. As you know, together with UN Habitat, we partner together in organizing and celebrating the World Metropolitan Day. So Remy, I hope you're still there, and back to you for the closing remarks. Thank you. Thank you very much, Octavio. It's been a passionate, very informative session. I hope you can hear me well. So I would love to acknowledge the president of Metropolis, Mr. Jordi Sanchez, the vice president of urban policy, who just spoke, Mrs. Diay of Dakar, Carolina Cose, the mayor of Montevideo, and Mario Duran, the mayor of San Salvador, with whom we have been collaborating very much closely. And you, Octavio, for joining hands with UN Habitat to really keep this advocacy tool alive and is growing, as you had indicated. So happy Metropolitan Day to all. This is a culmination of a celebration we have been having for a couple of days. And this fits very well with the Urban October that we are in. And we're gonna keep this message and some of the key messages that have come throughout this discussion in other events, other engagement during the month of October. So let me also, based on the discussion we had around COVID, that from UN Habitat, we understand that COVID-19 and climate change are really indicating to us that sustainable change cannot happen without new way of thinking of governance and governance of larger metropolitan areas. And that governance is really framed around the cooperation, collective action, and solidarity. These are key ingredients to make metropolitan management work for all. So it's very important that we can see the growing interest and acknowledgement of metropolitan issues around the world since Montreal in 2015. I'm glad that the World Metropolitan Day on Resilience for All, creating caring metropolises beyond COVID-19, really had raised the importance of these metropolitan issues during the World Habitat Day, and the call for action, as we have heard, not only on urban, but for the whole SDG. And this will help us work towards what we are all calling for, carbon-free world, and to make a city more livable. We have heard a lot these key elements of making that work resilient. And we heard examples from the metropolitan areas which have been presented here. This is so because we know that based on our analysis, 60% of urban population lives in metropolises of more than 300,000, and this is growing. And we estimate that it's about 3.5 billion people will be living in 2,363 metropolises in just 12 years coming. So these are very important things to be prepared to put frameworks in place. So what we have learned at UN Habitat is that through the mechanism we have set up, the Metro Hub initiative, that's supporting sustainable development in those metropolitan areas and those territories is very key. It's essential that frameworks are put in place. So to do so, we have to consider that those solutions have to be tailored to the context, have to be innovative, should be looking at really the needs. We have heard from San Salvador the importance of public and social space to connect the needs of the metropolitan areas to build the culture of that area. That's what Montevideo had highlighted.
We heard from Barcelona the importance of metropolitan management that looks into nature-based solutions to make that work. So at the same time, we have to look into the decisions that are based on fact, on more evidence. So we have to build more evidence to articulate our message, to design frameworks that respond to challenges and opportunities, and that the decision-making processes are fair and inclusive. We also know that not all metropolitan areas and not everyone in metropolitan space has the same capacity. So we have to try to level the playing field to create more opportunities for everyone to play its role effectively to advance the metropolitan area. So metropolitan areas are opportunities for multi-actor, multi-sector engagement to establish the new partnership, as we have heard in the case of Dakar. When challenges come along, that you can engage with other actors, you discover that their role is key. We have been trying to extend this type of support to many countries in Bolivia, Cameroon, Colombia, El Salvador, Indonesia, Mali, Mexico, Paraguay, Spain, Uganda, and so forth. So as we are ready to support more metropolitan areas to become more socioeconomically resilient, to address the fragility we have heard in the case of Dakar, we have to be caring about the territory. And that's why the theme was not selected haphazardly. So UN Habitat 2021 Cities and Pandemics report underscore that good metropolitan management should maximize cities' responses. And by that, it meant we have to make sure that we have to institutionalize management frameworks for metropolitan areas, because it became very clear in that report that metropolitan areas that are institutionalized respond better during COVID response, or responded earlier or more effectively to the COVID crisis than the one that were scattered, which were informal. So this was one of the key lessons that had emerged, and that with such framework, it's easy to use the whole of population approach to include your rural community, to really to see where you are getting your pool of actors and networks to mitigate some of the challenges. Have you heard the issue of migration into metropolitan areas? So that is easily managed when you have a setup that responds to that. So institutional framework for metropolitan areas is becoming very much urgent in many parts of the world. So let me just highlight a few things that had emerged during the last couple of days of Metropolitan Day. Key things to take away as we are celebrating today. So if you go home today, let's remember that first, collective action must be at the center of metropolitan management. It's a collective effort in terms of sector, actors, and areas. So let's work together to develop and expand partnership, to create new one, to discover and extend our reach to other actors that we have not reached in the past. We cannot keep talking about those who are convinced about metropolitan issues, but those who are not yet here. So let's bring more people in the room. The second key message is that metropolitan area is, and its management requires multidimensional approach. We can't do that without taking into account, just looking at infrastructure, or just not focusing, as we have heard in some of the presentation, the social fabric of metropolitan areas, the nature dimension of metropolitan area, the governance that around that. So it's a multidimensional space that we have to build to create more equitable, socially coherent, and improve the quality of life of people living there. The last message is that metropolitan areas are the future, are the type of spaces that we're going to be in the coming years going to see really emerging as really the focus. So we are in the right space, and they are seen, as you know, our facts, our data are showing us metropolises are the engine of productivity, attracting many people, as we have heard in the case of migration, and where opportunities are
created and perceived around the world. So this is a space to watch, and you are the right space, take that opportunity. We also know that the accumulation of social capital that we have in metropolitan areas gives them that edge to be the engine of new ideas. We heard about innovation earlier, of knowledge generation, of digitalization, as we have heard in the context of COVID. But that requires a good management to ensure that this becomes really productive. So these are the three messages we have from the week or so celebration of the Metropolitan. So I urge all of you to adopt really a comprehensive management approaches to when it comes to metropolitan area, because they are complex territory. It needs integrated policy responses. It needs agile type of governance. You need planning that is more responsive to the context. You need financial mechanism that had to be innovative, not using the old tools, but to be able to sustain. So comprehensive approaches for metropolitan management are fundamental to recover and build back better. And we are working with the city of Barcelona and San Salvador to set up such frameworks to make them more resilient. So again, I want to wish you happy Metropolitan Day. And as we celebrate, let's remember that without cooperation, without collective action, without solidarity among local government within a setup of a metropolitan area, we can't achieve sustainable urbanization in a growing metropolization. So I thank you very much, Octavio. I thank you all, and congratulations on the Metropolitan Day. Over to you, Octavio. Thank you, Remy. I think I don't need to add anything else. You said all the right words. So that's a good closing for our session today on the celebration of the World Metropolitan Day. Really happy to keep on working with UN Habitat and with the initiative Metro Hub on pushing, on the thinking, on the development, and on the cooperation amongst metropolitan areas around the world. Thank you to the speakers for being with us today, for sharing your thoughts, your experiences, and thank you as well to the audience for being with us all the session, even if it took a little bit more time than we expected, but I think it was worth to wait a little bit more. So thank you very much. I hope to see you all next year for the World Metropolitan Day. Thank you.